Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno renovar juntos nuestro entendimiento. Estamos leyendo Lucas 16 y del versículo 19 al 31, este capítulo. Hablamos de la historia del hombre rico y Lázaro. Recordemos, en primer lugar, determinamos que muchos estudiosos afirman que este pasaje no es una parábola, sino que es una historia, por muchas razones que expusimos hace 8 días. Entre esas razones está que nos menciona el nombre de Lázaro. Dato curioso, el nombre de Lázaro significa el ayudado por Dios. Pastora, no entiendo cómo así, que esto puede ser una historia. Lo invito a que escuche la enseñanza del viernes anterior, Lucas 16, parte 18, que está en YouTube. También hablamos del contraste entre la situación terrenal del hombre rico y de Lázaro. Y vamos a leer otra vez porque no hay afán. Dice Lucas 16. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Mientras el rico vivía de manera fastuosa, porque a pesar de su riqueza y sus lujos, vivía completamente en la carne, Lázaro vivía en la pobreza y miseria absoluta. Pero tanto los ricos como los pobres se mueren. Dígale al que está a su lado. Tanto los ricos como los pobres se mueren. Versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La vida de ambos terrenalmente acabó con su cuerpo mortal, pero la eternidad de ambos apenas comenzó. Uno en el lugar de descanso y otro en el lugar de tormento. Recuerde que la vida no termina en el ataúd, ahí es donde comienza, iglesia. En el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía. ¿En dónde? En esta llama. El hombre que fue rico pensaba que podía seguir requiriendo cosas con los otros, de las otras personas, como lo hacía en su vida terrenal. En el Hades, que ya vimos que es el mundo de los muertos, este hombre pensaba que su penosa situación podía ser aliviada por la ayuda de Abraham y de Lázaro, pidiendo que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua porque estaba en agonía. ¿En dónde? En una llama. Su agonía lo tenía completamente desesperado. Agonía, según la RAE, es pena y aflicción extrema. Algunos sinónimos son congoja, dolor, aflicción, amargura y tribulación. El hombre que fue rico desconocía que su estado era irreparable. Mira al que está a tu lado, dice, irreparable.
pero vamos a ver que pronto Abraham iba a explicárselo. Voy a abrir un paréntesis acá. Es interesante que el hombre que fue rico, porque ya claramente no es rico, le gritara diciendo, Padre Abraham, reconociendo a ese patriarca, reconociendo la obra que Dios hizo en Abraham por su fe, haciéndolo padre de muchos. Muchas personas conocen gente de fe, así como el que fue rico reconoció a Abraham y aún así se condenó. Pastora, no entiendo, ¿cómo así que gente de fe? Es decir, creyentes que dan razón de su fe, que no dejan de congregarse, que renuevan su mente con mínimo 9 capítulos diarios, que leen también el Antiguo Pacto, que no han perdido su primer amor, que hablan del reino, que viven el reino, que le obedecen a Dios y que guardan sus mandamientos. Esto nos recuerda que la salvación no se trata de conocer gente de fe, se trata de serlo. El lugar de tormento no necesariamente está solo lleno de incrédulos. Me explico. Hay personas a las que les has hablado, que han escuchado de Dios, que saben que hay un Dios, que saben que hay personas de fe, que ven cómo tú vienes al templo los martes y los viernes y hasta a veces te dicen que oren por ellos, pero igual, si no reciben a Dios como su Señor y su Salvador y obedecen su palabra, terminarán en el lugar de tormento. Pastora, qué palabra tan dura y difícil. Sí, iglesia, es difícil, pero es real. Nosotros tenemos aún el tiempo de enderezar el caminado, si estamos cojeando como creyentes. Y también debemos seguir siendo ejemplo para todos aquellos que necesitan que les demos razón de nuestra fe para ser apartados del fuego eterno. Tiene que a nosotros generarnos una gran aflicción saber que tanta gente está yendo allí y que quizás nosotros tuvimos la oportunidad de hablarles. Estuvimos ahí o nos dio pena o no sé cómo hacerlo o no sé si me va a recibir o no. Amigos, ¿no les parece muy dura esta situación? Es inconsolable, ni al peor enemigo se le puede desear esto. La próxima vez que usted tenga sed, piense en esto. Piense que hay personas en el lugar de tormento que desean una gota de agua y no tienen la posibilidad de hacerlo. No porque no hubo misericordia para ellos, sino porque les extendieron la mano para ayudarles y estaban tan cómodos en su situación que no quisieron recibir ayuda o que pensaron que era charlando y que después cuadraban con Dios. O pensaron que quien les estaba hablando estaba loco, porque recuerden lo que dice Corintios. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, nosotros, dígale al que está a su lado, nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Otra versión dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Los que así piensan no se salvarán. Porque el hombre que fue rico escuchó las palabras de la ley y los profetas, en donde todo el tiempo se llama a la gente para que vuelva a Dios y cambien su estilo de vida.
pero no lo consideró, ni pensó que era necesario, ni urgente, ni importante. Recuerdo mucho una anécdota. Cuando mi esposo fuimos a orar por un hombre, la mamá nos pidió que fuéramos a orar porque estaba muy grave en el hospital Pablo Tobón Uribe. Y nosotros fuimos a hablarle y le hablamos del plan de salvación y él dijo: yo prefiero condenarme, no quiero recibir a Dios. Eso fue tan impactante. Yo solo pensaba, cuando a usted le prendan el video, vine allá porque me imagino que algún aparatico le prenden para recordarle las veces que usted tuvo la ocurrencia de orar por alguien y alguien le dijo: tranquilo, todo está bien. O dijo: no quiero, o no me interesa. Debemos siempre estar prestos para hablar del Señor. Desde aquí nos estamos jugando la eternidad. Esto no es un ensayito. Lo que haces cada día define tu eternidad. Dile al que está a su lado: lo que haces cada día define tu eternidad. ¿Cómo vives? De más que el hombre rico pensó que iba a tener otro día de fiesta, que iba a tener un mañana, un banquete más, una celebración más, un momento más, pero se murió. Siempre pensamos que hay otra oportunidad. Todos estamos en la fila y todos podemos ser los próximos que invitemos al tinto, porque la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Recuerdo mucho una chica a la que le compartí hace muchos años, que siempre le hablaba del Señor y que tenía que siempre tener las cuenticas corticas porque uno no sabía. Me dijo: no, yo en la última curva me arrepiento. Y yo le dije: ¿tú crees que vas a tener en la última curva la oportunidad de arrepentirte? Me dijo: sí, tuve un accidente de tránsito, el carro volcó y el carro empezó a incendiarse. Ella nunca pensó, porque después me lo compartió, ella nunca pensó: me voy a poner a cuentas con Dios. Lo único que estaba pensando era no morir quemada. Sáquenme de este carro, está en llamas. Veía cómo trataba de salir, pero nunca pensó, porque siempre pensamos que hay una última oportunidad, pero una oportunidad no sabemos si va a llegar y puede ser así. Igual está en una llama eterna. Probablemente escuchó, tenía conocimiento, sabía, pero esto es un golpe tremendo. Como dice la palabra, los demonios también creen y tiemblan. Vamos a acompañarla, por favor. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La forma
en la que yo vivo habla de mi fe. Dígale al que está a su lado. La forma en la que yo vivo habla de mi fe. ¿Quiere decir que nosotros ganamos la salvación por obras? Pues no estamos diciendo eso. Dígale al que está a su lado, no. Por eso dice Efesios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que ¿qué? Nadie se gloríe. Es decir, la gracia de nuestro Señor nos salvó y nosotros hemos visto la misericordia absoluta de la obra redentora de Dios y hemos creído en eso, porque de ninguna manera participamos nosotros en su misericordia. Nosotros por nuestras fuerzas nunca alcanzaríamos el favor de Dios. Además dice que no es ni el que corra, ni el que quiera, sino el que Dios tenga misericordia. Y es cuando entendemos esta magnificencia del Señor, que en gratitud eterna por ese sacrificio vivo, obedecemos su palabra y nos rendimos a sus pies de tan grande soberanía y amor. ¿Recuerdan que hemos hablado de que esto es una historia de amor? Con la caída del hombre, el Señor dijo, yo voy, porque quiero darle una familia al Padre. Y nació, creció, murió en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Si yo verdaderamente he creído algo, debo ceñirme a vivir conforme a lo que he creído. Porque si yo no vivo de acuerdo con lo que creo, tengo una fe muerta. Si yo no vivo conforme con lo que aprendo de Dios, soy insensato. Recuerda, Mateo habla de dos personas, un hombre sensato y un hombre insensato. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Este es el hombre sensato, edificó su casa sobre la roca, que es ¿quién? Cristo. Pero vamos a hablar del insensato. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y también dijo el Señor Jesús, esta sí es más tenaz todavía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leerlo nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que llama Señor a Jesucristo entrará en el reino de los cielos, sino que entrarán en el reino de los cielos aquellos que sepan que Cristo es el Señor y que hagan la voluntad del Padre. El comentario bíblico Beacon dice algo tremendo. La prueba real de que he creído es la obediencia. Dígale al que está a su lado, la obediencia. Ni siquiera la predicación, ni la realización de milagros en el nombre de Cristo es prueba suficiente de que una persona es aceptable a Dios. La obediencia es muestra de que sí hemos creído. La desobediencia es muestra de que no
hemos creído? Les pregunto, iglesia, ¿obedecemos a Dios? Acatar, someterse y respetar la palabra de Dios muestra si yo he creído o no he creído. Si alguien dice creer en el Señor, pero no le obedece, Jesucristo dice que le dirá, nunca te conocí. Es decir, nunca hubo una relación real, personal y espiritual con Él. Y luego les dirá, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Dígale que está a su lado. Ay, ay, ay. Los apartará de su presencia. Qué doloroso, iglesia. Debemos cuidarnos de ser como aquellos que dicen creer en el Señor y aunque profeticen en su nombre, echen fuera demonios, hagan muchos milagros, serán contados por Dios como hacedores de maldad y no tendrán entrada en el reino de los cielos. Voy a dejar que pensemos un momento en esto. Te pregunto, ¿crees en el Señor Jesús y hacer la voluntad del Padre? Practicamos lo que venimos a escuchar aquí. Aquí no estamos jugando a la iglesita, que si voy, que si no voy, que si llueve voy, que si no llueve no voy, que si es día de pico y placa, que si leo, que si no leo, que si le ayudo, que si no ayudo. No, nosotros no estamos jugando a la iglesita. ¿Y saben por qué se los digo? Porque debemos velar por sus almas, porque cualquiera de nosotros puede irse ahorita y dirá, me lo dijeron. Nosotros también debemos conservar nuestro primer amor y evitar ser apartados de Dios en aquel día. Continuemos con el Lucas 16, dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Hasta aquí recapitulamos lo que vimos la semana pasada. Y llegamos a la respuesta que Abraham le dio al hombre rico. Pero Abraham le dijo, hijo, dígale al que está a su lado, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Iglesia, qué gran dulzura. Abraham no se refiere a él, al que fue el hombre rico, como pecador, por eso es que está allá, escoria, abominación, qué desperdicio, usted como botó su vida en esas rumbas. No, Abraham le responde, hijo. Lucas 16 dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Mire, aún a las personas que van rumbo hacia el tormento eterno, les debemos tratar con dignidad. El trato que le damos a la gente dice mucho de nosotros mismos. Muchas veces los creyentes cuando se relacionan con un incrédulo, los tratan según sus autopistas de la carne. Dicen, es que ese es un borracho. Ese es un mujeriego. No, ese es un empresario de alto riesgo. Ese es un chismoso. Si Abraham le habla con respeto y dignidad a un hombre que ya se condenó, ¿cuánto más nosotros debemos ser respetuosos con aquellos que en vida se acercan a nosotros? Podemos ayudarlos con nuestro testimonio a conocer a Cristo.
Usted que sabe si justo en ese encuentro con usted, Dios lo puso en su camino para hablarle de Él y alcance la salvación, que usted tiene el pasaporte de la vida eterna y usted se lo guarda. Usted tiene la oportunidad de entregarle ese pasaporte y nosotros somos muy indolentes con el que va rumbo a la muerte, porque no sabemos si tiene su eternidad definida. Y Corintios dice, y esto, erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Usted está haciendo acepción de personas. Dios mío, espero que no. Dios siempre está presto para extender su mano de misericordia a todos, porque quiere que todos se salven. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros somos la piedra de tropiezo para que lleguen a conocer del Señor, porque nos convertimos en jueces y Dios es el único que juzga y pesa los corazones. Dígale al que está a su lado, Dios es el único que juzga. Juzgamos con mucha liberalidad, cuidado con eso. Seguimos en Lucas 16, pero Abraham le dijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Abraham le dice, recuerda, o sea, él podía recordar. Como dijimos hace 8 días, allá tienen memoria. Abraham le estaba diciendo al hombre que fue rico que trajera a memoria su vida terrenal. El hombre que fue rico no estaba en el lugar de tormento porque tuvo muchas riquezas y tampoco Lázaro estaba con Abraham por ser pobre, no. Ni las bendiciones que Dios le dio al hombre rico lo acercaron a Dios, ni la pobreza de Lázaro hizo que éste se apartara de él. Si alguien podía mostrarle al hombre rico lo equivocado que estaba, era Abraham, que siendo no rico sino riquísimo había creído en Dios. Por eso dice Génesis, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y tenía el privilegio de ser llamado amigo de Dios. Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Te apartan las bendiciones del Señor. Te apartan las dificultades del Señor. Porque mire, eso es como un carrusel. Usted ve gente que es clamando a Dios por la bendición y llega la bendición y se apartaron de Dios. O cuando llegan las dificultades, porque dice que Dios necesita formarnos a través de diversas pruebas y dificultades para saber qué sale de nosotros cuando estamos en distintas adversidades. Y todo se lo achacamos a Dios. Entonces, Dios se ha olvidado de mí, Dios no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo voy a ir a Dios si Dios me dio la espalda? Te apartan las bendiciones, te apartan las dificultades del Señor. Nuestra esperanza debe estar puesta únicamente en Dios, independientemente de la situación por la que estemos pasando. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién o en qué tienes puestos los ojos? ¿En quién o en qué
confías? Dios es experto como las águilas en quitar los apoyitos para que nosotros podamos volar. Y entonces, porque estamos confiados ahí. Y uno siempre está confiado en el trabajo, en esa ayuda que nunca falta. Ay, en el jefe, no en ese familiar. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Abraham no solo le recuerda su condición pasada, sino que les pone la condición en la que se encuentra actualmente. Dice en Lucas, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Lo bajaron de pinta en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Siempre creemos que las cosas van a perseverar, van a estar ahí. Y en un minuto, la tal ley del buñuelo cambian las circunstancias. Ahora Lázaro es consolado allí con los justos y el rico se encuentra en agonía. Dice Mateo, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ahora Lázaro se encontraba consolado, ahora descansaba y tenía alivio. A Lázaro también le cambió la vida. Allá no tenía esas llagas. Estaba en esa paz que pueden recibir los justos que creen en el Señor. Posiblemente en la tierra nadie le hablaba y allí se codeaba, era con Abraham. Tremendo. Distinto al que fue rico, estaba en agonía, como vimos hace un momento. Otra vez lo de agonía, qué repetidera, pastora. La Biblia lo dice 2 veces, si la Biblia lo repite, nosotros también lo repetimos. Aunque estos 2 lugares son visibles, tanto para el uno como para el otro, porque el rico podía ver a Abraham y a Lázaro, y ellos podían ver al rico. Se hace una gran distinción entre estos 2 espacios. En uno hay paz, tranquilidad y consolación, mientras que en el otro hay agonía y aflicción. Es el lugar de los muertos que encierra 2 espacios para 2 propósitos diferentes. Un espacio para los justos y uno para los injustos. Uno es el lugar de tormento y uno es el lugar de reposo. En resumen, es un solo lugar con 2 espacios totalmente distintos. Eso es tan fácil, amigos, como pensar en un avión. Hay primera clase y hay clase. ¿Qué hay? Clase negro. Económica. Bueno. Es un solo avión con 2 espacios distintos. ¿Es el mismo avión o no? Iglesia, les voy a pedir un favor. De aquí en adelante, no se distraigan. Présteme en todos sus sentidos, necesito toda su atención. Este tema es muy sencillo, pero como estamos contaminados de tantas cosas, los argumentos pueden empezar a fluir ahí mientras se expone la palabra y eso puede impedir comprender lo que la palabra nos dice. El lugar de tormento es observado por muchos estudiosos como el infierno. En el texto original no dice explícitamente que el rico estaba en el infierno, pero vamos a ver algunas menciones de la palabra infierno en la Biblia. Vamos a leerlas. Mateo: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado ¿dónde? Al infierno. No temáis a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? Marcos. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir ¿a dónde? Al infierno, al fuego inextinguible. Y en Mateo, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Infierno viene de la palabra griega Gehenna, diferente a Hades o Seol, que es un sustantivo derivado de la frase hebrea que significa valle de Hinón. Mire, ahí se los puse, por si me equivocaba en la pronunciación. El valle de Hinón era un barranco a lo largo de la ladera sur de Jerusalén. Usted puede encontrar una mención de él en Josué 18. Con el tiempo, el lugar se utilizó para quemar desechos de la ciudad. Allí se arrojaban los cadáveres de los animales y de los criminales, así como toda clase de inmundicias que eran consumidas por el fuego, siempre encendido. Los judíos hablaban del castigo en la otra vida utilizando la imagen de este vertedero humeante. Y el profeta Jeremías comenzó a asociar el nombre de este lugar con la ira divina y el juicio de Dios. Les leo las palabras de Jeremías con respecto a este valle. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino el valle de la matanza, porque enterrarán en Tofet por no haber otro lugar. Y los cadáveres de este pueblo servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Entonces haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra quedará desolada. Muy bien. Y en Jeremías dice, por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más que Tofet ni valle Ben Hinnom, sino valle de la matanza. También los estudiosos han conectado esta semejanza entre este valle humeante y el lugar de tormento con la profecía de Isaías. Vamos a leer Isaías. Isaías 66, 22, 24, la Biblia de las Américas dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Es importante notar aquí que esos gusanos y ese fuego atormentan cadáveres, es decir, difuntos. Entonces los estudiosos dicen que el hombre que fue rico y que se encontraba en una llama permanente estaba en el infierno. Y dicen que Lázaro estaba en el paraíso.
que se define como lugar de felicidad, parque o jardín. En el Nuevo Pacto, diferente a Hades, Seol o Gehenna, aparece como la palabra griega paradeisos, y en la concordancia Strong dice que también se menciona en el Antiguo Pacto. Pronúncienlo pues. Paradeisos, significado: paraíso, parque o jardín. Vamos a leer algunas citas de la Biblia que utilizan esta palabra paraíso. Cantares. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, a leña y nardos. Isaías dice: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos los lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Edén significa parque o jardín, igual que paraíso significa parque o jardín. Dígale al que está a su lado. Edén y paraíso significan parque o jardín. Dice Lucas: entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. En Corintios dice que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está ¿en dónde? En el paraíso de Dios. Entonces aquí las teorías han complicado el asunto, que realmente es sencillo, diciendo que ese paraíso quedó destruido cuando Jesús resucitó y que ya los justos no están allí. Pero esas son lucubraciones, porque el texto no lo revela. ¿O sí lo revela? No lo revela. Dígale al que está a su lado: teorías. ¿Por qué las dices, pastora? Porque puede ser que alguna de las teorías que usted o alguien que conoce las tiene en su cabeza o se las han dicho. Nosotros nos debemos aferrar al texto y no lucubrar. Sí es importante observar que en ningún momento se justifica en el texto esa idea de que hay un lugar intermedio en el lugar de descanso y en el lugar de tormento, como una estación en la mitad. El estado del hombre que fue rico y el estado de Lázaro muestran que solo hay dos opciones: el lugar de tormento o el lugar de descanso. Es decir, chicos, que no hay limbo. Dígale al que está a su lado: el limbo no existe. Iglesia, seamos sinceros, no conocemos a nadie que ahora tenga tal revelación de ir al Hades, sea al paraíso o al infierno, y si ha tenido, ni siquiera el apóstol Pablo se atrevió a tanto. En 2 de Corintios dice: conozco lo que dijo el apóstol, leamos lo que dijo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras ¿qué? Inefables, que no les es dado al hombre expresar. Inefable significa que no se puede explicar con palabras. Mencionando así el apóstol que fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso. Podemos ver distinción de esos dos lugares
el tercer cielo y el paraíso. Utilizando palabras diferentes con significados diferentes para referirse a dos lugares en el texto original griego, porque en uno menciona el paraíso con la palabra que les dije que mencionaran griega, paradeisos, y en el otro menciona el tercer cielo utilizando las palabras tritos, que es tercero, el tercer, y curanos, que es cielo o celestial. Aún así, visitando estos lugares, el apóstol 14 años después mencionó esto, con temor y temblor, aún hablando en tercera persona, diciendo que oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Iglesia, si el apóstol Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Pacto, abordó este tema así y no profundizó en él, ¿por qué vemos a tantas personas diciendo con tanta liberalidad y tanta facilidad que fueron, que vinieron, que trajen un mensaje y más cosas? Ninguno de nosotros ha ido y ha vuelto, ¿o sí? Cuídese como Pablo de aseverar cosas que, como él dijo, no les es dado al hombre expresar. Es que si Pablo, con todo lo que dijo que eso no se decía, pues tremendo. Nosotros tampoco. La palabra dice que no le debemos añadir nada. Y hay muchos libros ahora por ahí que están hablando de este tema. Entonces cuidémonos mucho. Si la Biblia no dice más acerca del Hades, del lugar de tormento o del lugar de consolación, ¿quiénes somos nosotros para añadirle? En esta congregación, más allá de las escrituras, no vamos. Hasta donde llega la palabra, nosotros vamos. Ahora, ¿qué si nos revelan las Sagradas Escrituras con respecto a la muerte de los justos? Pues los veo la próxima semana. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos permites escudriñar las Escrituras. Te pido que sea revelada a cada uno de nosotros. Hoy de una manera muy especial, te pido que nosotros, mientras estamos vivos y somos esperanza para los que están también vivos, tengamos esa compasión por la gente que va rumbo a la muerte eterna, Señor. Que nosotros seamos instrumentos de tu amor, que nos dispongamos, que no tengamos pereza, que no nos dé pereza ir a orar por el enfermo que está en un hospital o a una persona que quiere escuchar. Que no etiquetemos a nadie, Señor, porque si tú no lo haces, menos nosotros no somos quienes para etiquetar a nadie, porque tú eres el único que juzga y pesa los corazones. Somos tus embajadores, permítenos ser buenos embajadores tuyos, que tú estés complacido con nosotros, porque nos has entregado ese pasaporte a nosotros para extenderlo a muchos, que es la vida eterna. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.